Hola, mi nombre es Ramsey Kairos y vengo a hacer este review del lente Sirui 16 mm 1.2. Yo estuve buscando algún lente que fuera 1.2 o 1.4 para que tuviera mayor luminosidad. Así que estuve mirando reviews. Generalmente estos reviews estaban hechos de día. Incluso con este lente habían reviews de video. Pero en mi caso yo necesitaba un buen lente para astrofotografía. Así que decidí comprarlo y hacer pruebas con el equipo que ya tenía y el nuevo lente para compararlo y ver si realmente había valido la pena comprarlo. Así que acompáñame, vamos a probarlo. Bienvenidos al review del lente Sirui 16 mm 1.2 en astrofotografía. Contenido. Primero veremos cuáles fueron los equipos que utilicé para hacer las pruebas. Haremos algunos cambios de parámetros, entre ellos la velocidad de obturación, donde compararemos varios lentes. Haremos cambios de apertura e ISO y probaremos con una cámara full frame y APS-C. Les mostraré mis observaciones y por último les compartiré algunos ejemplos de fotografías hechas con el lente Sirui 16 mm 1.2. Equipos. Utilicé dos cámaras, la Sony Alpha A7 III Full Frame y la Sony Alpha 6700 APS-C o de sensor recortado. También utilicé dos lentes, el Sony 2470 para Full Frame 2.8 y el Sirui 16 mm APS-C 1.2. Pruebas. Primero hice variaciones en la velocidad de obturación donde puse el enfoque en las estrellas. Estas las hice con la Sony Alpha 7 III, la Full Frame y los dos lentes. Primero vemos el resultado obtenido con el Sony 2470 AF2.8 30 segundos ISO 6400. A la izquierda podemos ver la fotografía completa. A la derecha podemos ver algunos acercamientos tanto de las esquinas como de algunos detalles. Acá vemos la misma fotografía realizada con el lente Sirui AF2.8 30 segundos ISO 6400. Acá ya podemos ver ambas fotografías una al lado de la otra y en este caso hice un acercamiento a la nube de Magallanes. Acá vemos una fotografía hecha con el Sony 2470 f2.8 25 segundos ISO 6400. Misma fotografía con lente Sirui 16 mm 1.2 a f2.8 25 segundos ISO 6400. Acá tenemos ambas fotografías una al lado de la otra para su comparación. Esta fotografía es realizada con el Sony 2470 a 20 segundos. Y esta es la misma foto con el Sirui 16 mm a 20 segundos. Acá podemos ver ambas fotografías una al lado de la otra. Ahora tenemos una fotografía con el Sony 2470 a 15 segundos, la misma fotografía con el Sirui 16 mm a 15 segundos y acá tenemos la comparación de ambas fotografías. Vemos cómo van variando un poco la temperatura del color. Acá tenemos otra fotografía hecha con el Sony 2470 a 13 segundos y la misma fotografía hecha con el Sirui 16 mm a 13 segundos. Acá tenemos la comparación una al lado de la otra. Ya vemos que empiezan a parecerse un poco más las fotografías, aun cuando se pierde un poco el enfoque con el Sirui 16 mm. Acá tenemos la fotografía tomada con el Sony 2470 a 10 segundos y la misma fotografía realizada con el Sirui 16 mm a 10 segundos. Acá podemos ver la comparativa y vemos cómo se parecen aún más, solo que como dije antes se pierde un poco el enfoque con el Sirui 16 mm. Consideremos que yo no reenfoqué la fotografía, simplemente mantuve el enfoque y fui realizando los cambios de velocidad. Pruebas con diferencia de apertura. Mismo lente, Sirui 16 mm con la cámara Sony Alpha 7 III. Acá tenemos apertura f2.5, 10 segundos, ISO 6400,
F2.2, 10 segundos, ISO 6400 con acercamiento de la nube de Magallanes. Acá tenemos F2.0, F1.8, F1.6, F1.4. Ahí ya vemos cómo se va creando un desenfoque y se van distorsionando un poco las estrellas. Acá tenemos F1.3 y F1.2. Acá podemos ver la comparación entre una fotografía tomada a F2.8 y una a F1.2. Vemos cómo se desenfocó. Lo importante acá sería probablemente enfocar nuevamente cuando hagamos cambios de apertura. Prueba de apertura número 2. Tenemos el mismo equipo, la cámara Sony Alpha 7 III y el Sirui 16 mm 1.2. Solo que acá tenemos una modelo. Yo quería hacer estas pruebas porque yo realizo fotografías de personas con estrellas. Entonces necesitaba ver cuál era el punto donde tanto las estrellas como la persona podían estar enfocadas. Entonces, en los ejemplos anteriores hice enfoque a las estrellas, acá hice enfoque a un punto intermedio. Tenemos F2.5, F2.2, F2.0, F1.8, F1.6, F1.4, F1.3 y finalmente F1.2. Fíjense que en este caso el enfoque no se perdió y no se distorsionaron las estrellas. Acá tenemos la comparativa entre la tomada a F2.8 y la F1.2 y simplemente hay diferencia en la exposición. Claramente se nota más la contaminación lumínica. Cambios en el ISO. Cámara Sony Alpha 7 III más el Sirui 16 mm 1.2. Acá tenemos la primera fotografía tomada a F1.2 10 segundos ISO 6400, la segunda F1.2 10 segundos ISO 3200 y la última F1.2 10 segundos ISO 100. Acá tenemos la comparación entre la tomada F1.2 10 segundos a ISO 3200 y la tomada F1.2 10 segundos ISO 100. En este caso edité la de ISO 100 para igualar las exposiciones. Acá tenemos la comparación entre la cámara full frame y la APS-C. Tenemos con la Sony A7 III y con la Sony A6700 mismos parámetros, F2.8, 10 segundos, ISO 6400. Tenemos un acercamiento y las fotografías se ven bastante similares, solo se nota una ligera mayor claridad con la Sony A6700, que sería la cámara para la que el lente sería nativo. Observaciones. Se recomienda enfocar al hacer cambios de apertura y al apagar, ya que no mantiene el enfoque. Cuando no está correctamente enfocado, genera estrellas en forma triangular en las esquinas. Esto sería una manera de saber si realmente está enfocado. Pueden hacer zoom en las esquinas y ver si tienen estas especies de triángulos o de rombos. Al tener un primer plano, buscar el mejor balance entre el enfoque de este y el de las estrellas. La tapa se cae con facilidad. De hecho, la segunda vez que realicé fotografías con la cámara, la perdí. Ambos lentes tuvieron un desempeño similar al ser sometidos a los mismos parámetros en entornos nocturnos. El lente Sirui en la cámara full frame da como resultado una imagen un poco más oscura que el obtenido con la cámara de sensor recortado. Ejemplos. Acá tenemos dos fotografías. Un autorretrato sin editar. Esta fue tomada con flash. Simplemente lo exporté a JPG y la coloqué en la lámina. Fue tomada a F1.2, 10 segundos, ISO 3200. Y acá quería ver cómo era el bokeh del lente. Así que me acerqué bastante a la cámara, me enfoqué y permití que desenfocara las estrellas. En la segunda fotografía está tomada F1.2, 30 segundos, ISO 2000. Tenemos la fotografía sin editar y el JPG editado. Acá podemos ver una panorámica tomada en el Salar de Uyuni. Ahí hay una estructura en forma de pirámide hecha de sal.
Acá hay 22 fotografías a f1.2, 4 segundos, ISO 3200. También tenemos la presencia de AirGlow. En este caso tenemos una segunda panorámica con 24 fotografías por 3. Es decir, cada una la hice 3 veces para hacer un apilado. La tomé a f1.2, 8 segundos, ISO 6400. Esta fotografía fue tomada en San Pedro de Atacama, en Los Monjes de la Bacana. También tenemos presencia de AirGlow. Gracias. Hola de nuevo. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Espero hayas disfrutado todas las pruebas y comparaciones, sobre todo las últimas fotos que te mostré. Igual voy a seguir experimentando con este lente y a lo mejor hasta tú te animes a comprarlo. Igual me puedes dejar un like, puedes suscribirte y déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué te pareció. Así que gracias. Hasta pronto.